uno que otro producto de casi de extracción silvícola, como era el algodón, que se producía a la altura de Turbana y que se producía a la altura de Turbaco. Entonces era una región muy deprimida. Y el ferrocarril, a lo largo de su historia, no logró activar la economía de esta zona. Quizás yo comparto el punto de vista de muchos historiadores por la presencia de esa ganadería extensiva, que concentraba la tierra y sustraía a la población del labriego de la economía monetaria. Entonces no había poder adquisitivo de ninguna especie. Hasta ahora, la hipótesis más generalizada es que el tren fue una empresa que nació muerta, es decir, que debido a la competencia que desde el momento mismo de su inicio se establece con otra obra importante de rectificación del canal del dique, el ferrocarril siempre fue una empresa a pérdidas. Pero creo que es una hipótesis muy general todavía, que exige un mayor análisis de cada uno de los componentes, porque en casi medio siglo de funcionamiento son muchas las condiciones cambiantes que hay en torno a un tema tan trascendental. Son muchas los agentes de cambio que hay en la vida social, cultural, económica de todas estas poblaciones y que llevaron finalmente a levantar el ferrocarril a mediados del siglo XX. Desde un comienzo los informes que presentan la empresa y después el mismo gobierno que aparecen en el diario oficial del departamento de Bolívar indica una escasa rentabilidad del ferrocarril. Los informes que también aparecen en el registro de Bolívar señalan que a duras penas el ferrocarril, cuando le tocaba parar en estos municipios, traía algunas arrobas de queso, algunos cántaros de suero, leche y cositas así, pero no era que tuviese una vida económica muy significativa a lo largo del área que transcurría, a lo largo de 105 kilómetros, que era el tramo entre la ciudad de Cartagena y Calamar. La pregunta que medio siglo después aún resuena en la historia es ¿por qué se mantuvo durante 56 años a un ferrocarril que no podía financiarse solo? Los documentos de su administración dan cuenta de un ferrocarril con muy pocos ingresos por carga doméstica y menos aún por transporte de pasajeros entre las poblaciones que unía. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta parece estar en los intereses de sacar petróleo del interior de nuestro país hacia las costas, con el fin de favorecer las exportaciones de crudo, que ya a principios del siglo XX tenía clientes muy interesados. Solo en Calamar, 2 de los 5 muelles fluviales de embarque y desembarque tenían que ver con empresas petroleras. Nosotros los calamarenses tenemos el orgullo de decir que a todo lo largo del río Magdalena, el único puerto donde hubieron 5 muelles con bodegas, movimiento de carga, fue Calamar. ¿Quiere conocerlos? ¿Quiere saber quiénes son ellos? Les voy a decir. El muelle del puerto abajo, donde atracaban los expresos que traían pasajeros del interior de la República para el exterior, para Cartagena y para el exterior. Eso bajaban aquí en Calamar en los hoteles. Había muchos hoteles. El otro muelle que queda más arribita era la Nordeste, donde se movilizaron todos los rieles de los ferrocarriles del interior de la República, pasados por el hombro de los braceros. El tercer muelle fue la bodega del ferrocarril. En ese muelle se descargaba el café, cemento, todos los cargamentos que venían del interior de la República y se cargaba todo lo que venía del exterior. Más arriba
estaba el muelle de la bodega, de la Tropical Oil Company. La Tropical fue una empresa que movilizó toda la tubería de los oleoductos de petróleo, de movimiento de petróleo. ¿Oyó? También ahí descargábamos nosotros y cargábamos esas tuberías. Más arriba estaba el campamento de Landia. En ese muelle, ese era un campamento encargado del mantenimiento de las estaciones de bombeo. Vemos que en esos muelles, ese era un movimiento de carga y había mucha entrada, por eso era una bonanza grandísima que tenía Calamar. El petróleo fue siempre un negocio involucrado con el ferrocarril Cartagena-Calamar. A través de esta vía entraron al país las tuberías de fabricación extranjera que condujeron el crudo desde el interior hasta las válvulas de exportación en los puertos de Coveñas y Cartagena. A primera vista, la historia pasa por encima de este detalle, pero los informes comerciales dan cuenta de una cercanía de los dos negocios. Esta fotografía del I.J. Williams, primer barco a vapor sacando petróleo de Colombia, el 1 de julio de 1926, a través de Cartagena, figura en un documento privado de la Cartagena Railway Company. Calamar tiene cultura, escritores y poetas, tiene una base completa, creada con gran altura. Aquí la poesía perdura porque corre por las venas. Es pueblo de gente buena, trabajadores constantes, para seguir adelante a orillas de Magdalena. Calamar fue la población que más intensamente vivió la dualidad del ferrocarril. Fue rico con su esplendor y hoy es sumamente pobre con su ausencia. Sin embargo, la huella de un tiempo grato y próspero quedó en uno de los aspectos que más caracterizan al Calamar de hoy, su importante arquitectura republicana. El tren, indudablemente, contribuye a fortalecer esa función de carácter económico que venía desarrollándose en la población. Indudablemente, al fortalecer esa función económica, las actividades que se vienen desarrollando a nivel portuario, a nivel de manejo de cargas y pasajeros, tienen un mayor auge y por lo tanto, al haber una economía mucho mejor consolidada, se ve reflejada claramente en el tipo de arquitectura y en el tipo de edificaciones que se vienen construyendo en la localidad. Reflejo de eso es indudablemente la estación del ferrocarril, que en estos momentos es una de las únicas edificaciones del conjunto urbanístico de Calamar que está considerada como Patrimonio Arquitectónico Nacional. A orillas del río Magdalena, en una zona apartada de la influencia de los vientos que impactan al Caribe colombiano, como los alisios, y marcada por la deforestación resultante de la práctica de la ganadería extensiva, la temperatura de Calamar está siempre cercana a los 40 grados centígrados. Vivir en esta población de riquezas hace un siglo solo era posible con una concepción muy clara de la arquitectura local. Encontramos, por lo tanto, ciertas edificaciones con ese estilo, que son edificaciones que se caracterizan por su monumentalidad, podríamos decirlo, por sus amplias alturas, en vanos, en cuanto a cubiertas,
y sobre todo en cuanto a la ornamentación utilizada, cornisas y demás elementos que le dan una característica formal muy relacionada con esos estilos que estaban entrando al país y que responden no tanto en ese momento en nuestro ambiente a una moda específica, sino a una respuesta incluso bioclimática de esas características que encontramos en nuestro entorno. En la actualidad, el municipio de Calamar intenta ante el gobierno nacional la declaración como patrimonio arquitectónico de las casas republicanas más representativas de la época de esplendor del ferrocarril. Ya dijimos antes cómo uno de los elementos circunstanciales claves que permitió que el proyecto de ferrocarril Cartagena-Calamar se llevara a realidad, se efectuara, se llevara a cabo, fue la inversión del capital extranjero, específicamente el capital norteamericano. Y es precisamente los intereses de este capital norteamericano los que van a incidir también decisivamente en que el tren se acabe, en que el ferrocarril se le levanten sus rieles por allá en el año 1950, si mal no estoy, por recomendación de la misión económica llamada Misión Curie, encabezada por el señor Lauchlin Curie, que recomienda acabar con el ferrocarril como una manera de asegurar el mercado para la industria automotriz norteamericana con la apertura de carreteras. La consecuencia, todavía estamos viviendo, creo que el peso del ferrocarril, de la pérdida del ferrocarril, al punto de que es paradójico y resulta hasta gracioso que la única comunicación que existía entre dos pueblos que están frente a frente, como es Soplaviento y Arenal, era el puente del ferrocarril. En 1951, cuando se desmonta el ferrocarril, se quita el puente. Y es la hora que todavía no hay un puente entre Arenal y Soplaviento, de manera que todavía la gente está viviendo el problema del ferrocarril porque no hay vías que hayan reemplazado lo que representaba el tren para esta gente. El abandono del pueblo de muchas personas nacidas y criadas que dejaron su país pequeño para irse a emigrar a otras ciudades. Eso no hubiera existido si el ferrocarril se va. Ni hubiéramos caído en la ruina en que caímos tantas personas que vivíamos ahí. No se hubieran acabado los hoteles, no se hubieran acabado las empresas. Y los hijos de nosotros hoy hubieran otra vida, hubieran estudiado. Porque nosotros en esa época hubiéramos tenido con qué enseñarlos. Pero como quedamos en trabajo, nos metimos al monte a tirar machete y son unos animales ahí quitando machete en el monte. Eso fue causa de la ida del ferrocarril. La situación de hoy en esta parte del Caribe colombiano, hace solo 2 generaciones enaltecida con las potencialidades comerciales y la presencia promisoria de un ferrocarril, es de un atraso y una pobreza inimaginables entonces. A pesar de tener puertos dinámicos y con mucho potencial, estos se encuentran en poder de grupos privados que reciben las ganancias que deberían entrar a las arcas públicas. La inversión en educación, salud, empleo y vivienda son casi nulas. Hoy en día lo que la historia nos enseña, al igual que otras disciplinas como la economía, la sociología, es que la costa tiene unos índices de atraso y de miseria, pero bárbaros. En segundo lugar, creo que eso se debe a un fenómeno de concentración de la propiedad territorial. Pese a que mi colega Eduardo Posada Carbó en su libro El Caribe Colombiano, una historia regional, ha venido insistiendo en que la ganadería, antes que ser factor de atraso, ha sido un factor de desarrollo para la región. Yo creo que lo que los otros estudios históricos han indicado es que la ganadería se constituyó en un factor de atraso en la medida en que no empleaba una gran cantidad de mano de obra y en segundo lugar en que esa mano de obra estaba sustraída de una relación monetaria.
Comenzando el siglo XXI, la costa caribe colombiana no encuentra el camino hacia un proyecto de desarrollo regional que dinamice sus potencialidades y la convierta en un escenario equitativo para sus habitantes. Lejos de equipararse con regiones como el eje cafetero, el Valle del Cauca o Antioquia, en nuestra región, la pobreza, el analfabetismo y la corrupción de la administración pública encabezan índices mundiales. Hoy en día tener una fritanga en la puerta o vender bolis por la calle, ser microempresario, lo que anteriormente era un vendedor de boli y una fritanguera, hoy en día son empresarios y sabemos que esto se convierte en unos factores más ideológicos, es decir, de querer esconder una realidad más que de estimular un crecimiento económico para la región. Entonces yo creo que se impone, sí, insistir desde el punto de vista de la democracia social y política, la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo económico, social, cultural y político que permita que la gente se sienta parte de la nación, que permita que las instituciones ganen representatividad, credibilidad, que la gente se sienta partícipe en las instituciones. Entonces yo creo que si revertimos este modelo que nos han impuesto, podríamos tener un segundo aliento y quizás alcanzar una segunda oportunidad en esta vida para la región costeña.